¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, humildemente nos confiamos bajo tu cuidado y protección ahora que nos das la ocasión y oportunidad de iniciar este nuevo ciclo en el cual nos hemos de acercar a contemplar el misterio de la Iglesia, de la cual somos parte y que tú has querido hacernos parte, con una misión bien clara que es llevar a cabo esa voluntad tuya, esa voluntad salvífica, especialmente a través de la obra de Cristo. Confiamos siempre en tu poder, en tu amor, para que a través también del Espíritu Santo que derrame sobre nosotros nos ayudes a ir comprendiendo el misterio de la Iglesia, pero sobre todo a irlo haciendo vida, a irlo haciendo nuestro, y así podamos nosotros cumplir tu voluntad. Ponemos también todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en tus manos por intercesión de la Santísima Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, que sea la Santísima Virgen la que nos vaya guiando en este caminar. Y te ofrecemos todo el esfuerzo que hoy damos, especialmente por aquellas personas que se encomiendan en alguna necesidad, que se encomiendan a nuestra oración. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hablar de la iglesia, particularmente hoy, es muy complicado y es muy difícil. Hablar de la iglesia es para nosotros una circunstancia de veras difícil porque la gente ya no busca la iglesia. La gente a lo mucho busca a Dios, necesita de una espiritualidad, pero muchas veces no de una religión. Y entonces así nos encontramos muchas expresiones. Creo en Dios, pero pues ese Dios que es igual en todos lados, pero ese Dios a mi forma, ese Dios a mi manera, ese Dios en el que yo ya no tengo, digamos así, una especie de compromiso. Solamente creo en Dios, a mi forma, a mi manera. Y esto de la institución, de algo que se instituye, una institución que es la iglesia, pues a mí no me cae, no me cuadra. Tanta gente por eso incluso lo menciona y lo dice. Bueno, yo soy creyente, ¿verdad? Ya no soy católico, yo solo soy creyente. Creyente en ese sentido es un término para decir soy un mediocre en mi fe, soy un mediocre en mi espiritualidad. Porque si de veras fueras creyente, si de veras creyeras, pues caray, otra cosa sería. Pero a veces nos vamos así limitando. Tenemos mucho miedo. Los seres humanos hoy en esta época somos muy miedosos. Vean especialmente en las generaciones que vienen detrás. Hay mucho miedo al encuentro, hay mucho miedo a la otra persona. Vamos tratando de edificar un mundo virtual donde yo pueda hacerme a un lado del contacto y de la relación con los demás. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en contacto con los demás, me lastiman, me pueden herir. Si yo le confío mis cosas a una pareja, esa persona me puede hacer mucho daño. Si yo le confío mis secretos a unos amigos, esas personas me pueden traicionar, me pueden negar, me exponen. Y entonces yo no quiero que me hagan daño, yo no quiero sufrir, yo ya no quiero que nadie más me lastime. Y bajo esa circunstancia, entonces va resultando que queremos ya no acercarnos a los demás, al menos no de una manera profunda, de una manera íntima. Y tenemos entonces que cada vez hay menos personas que están interesadas en establecer una unión matrimonial, ya no digo casarse, vivir con alguien. A lo mejor si nos echamos un voladito, un free, como dicen, y la pasamos bien un rato, pero hasta ahí. Pero eso de enamorarme, eso de estar siempre con alguien, no. ¿Por qué? Porque me da miedo que puedas hacer daño, me puedas lastimar. Y prefiero ensimismarme en una tableta, en el internet, en la computadora, en el celular, y yo voy creando ese mundo, ¿no? Un mundo de relaciones a veces, pues, ficticias. Yo puedo poner ahí en el Facebook el estado en el que me encuentro y el padre se siente feliz, se siente contento, y puedo subir una fotografía, pero ¿qué tanto eso obedece a la realidad? Y vamos a darnos cuenta que no es cierto. Nos da miedo encontrarnos con los demás porque nos pueden hacer daño y no queremos sufrir. En este mundo el sufrimiento no debe tener lugar, así se nos va enseñando. Entre menos suframos, mejor.
te está doliendo la cabeza, tómate algo para que se te quite. Y entre más rápido, mejor. Mira, estas pastillas son buenísimas, pero no sufras, o sea, es innecesario el sufrimiento. Y se nos olvida que una condición propia del ser humano es esa. Más aún, pudiésemos parafrasear a San Agustín que nos recuerda, ¿no? Si no quieres sufrir, es muy simple. Si tú no quieres sufrir y se los comparto para que si alguien quiere en eso, pues ahí se ponga en esa sintonía. Si no quieres sufrir, no ames. Así de simple. No ames. Así dice San Agustín. Si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, entonces ¿para qué vives? Esa es la pregunta interesante que suelta el santo de Hipona. Si no amas, entonces ¿para qué vives? Y si no hay encuentro, no hay amor. Y si no hay encuentro, no hay relación. Y no hay relación, no me refiero solo a Dios, no hay relación con los demás. Y si no hay relación con los demás, no hay iglesia, no hay comunidad. Y esto es grave. Hoy mucha gente acude en la iglesia porque lo único que parece que se obtiene en la iglesia es un estado de bienestar. La hemos rebajado a la iglesia a una especie de terapia para que yo me sienta bien. Ay, qué bonito habla ese padre. Yo voy a ir a esa iglesia porque, uy, no, sus misas, no, cuando salgo, me elevo al cielo, o sea, casi lloro, me toca en lo profundo. Y qué bueno, ¿verdad? ¿Y tu conversión? ¿Y tu trato con los demás? ¿Tu interés por los demás? ¿Tu encuentro con los demás? Porque a veces puedes resultar que nada más estés allá con el sacerdote tal de tal parroquia, como si fuera una especie de psicólogo barato, porque pues no cobra por darte una homilía. A lo mejor vas a platicar, este padre, quisiera yo confesarme, quisiera yo platicar con usted. Ay, qué bien me sentí. No, pues si para eso veniste, ya fracasamos. El encuentro con la persona no es para buscar tu bienestar, es para algo más profundo, es algo que te toca, es algo que te transforma, es algo que te provoca, que incluso te molesta, te conflictúa, porque vivir con alguien no es fácil, no es sencillo, requiere incluso a veces momentos de tolerancia. Y ser iglesia es todo eso. Ser iglesia es vivir en una comunidad, en un encuentro donde unos a otros tenemos toda esta variedad de riqueza por nuestras posibilidades. Y eso es muy hermoso, pero nos da miedo porque no queremos sufrir. Nosotros hablamos mucho de estas generaciones nuevas, generaciones de cristal. Los muchachos de ahora tan de cristal, sí, porque los papás y las mamás son de algodón. Así se dice. Si nosotros tenemos a los jóvenes que tenemos hoy, es porque nosotros los adultos hemos educado de esa manera. Y en ese sentido, la iglesia parecerá que no tiene espacio, no tiene sitio. Qué difícil hoy es hablar de esta materia, hablar de la iglesia. Luego, consideremos cuál es la credibilidad de la iglesia, cuál es la credibilidad de la comunidad. Si nosotros nos damos una vuelta en opiniones, en redes sociales, lo que es la iglesia cada vez es más despreciable. Una iglesia donde hay escándalos terribles de abusos sexuales por parte de nosotros los pastores y de agentes de pastorales cercanos, la pedofilia. Ese es un escándalo, es una herida que lacera a la comunidad de Dios, de quienes se supone tenemos que cuidar. Y que obviamente hace más ruido lo malo, claro, padre, son muy pocos casos, sí, a lo mejor es más, es muchísimo, es más, muchísimo más lo bueno, sí, pero no por eso tenemos que negar que la iglesia da motivo de escándalo. La palabra escándalo significa tropiezo, piedra de tropiezo. La comunidad, nosotros a veces en lugar de acercar, alejamos. En lugar de acercar a los demás a Dios, nos alejamos. Y nosotros podemos darnos cuenta cuántos escándalos, cuántas piedras de tropiezos podemos encontrar en nuestras comunidades. ¿Cuántas veces el amor, por eso luego dice alguien, no, yo eso de ayudar en la iglesia no. No, me voy de catequista con las esas fulanas que ya la otra vez, padre, estuve en mi parroquia, hice vida de comunidad. Uy, no, qué horrible, porque unas hablan de otras, se tragan, ¿Qué pensabas que ibas a llegar al cielo?
Esa es la comunidad, eso somos nosotros. De esto estamos hechos cuando sacamos el cobre, y esa es la iglesia. Y qué difícil es entonces amar a la iglesia. Es decir, qué difícil es amarnos a nosotros mismos, que somos la iglesia. Y entonces, hablar hoy de una materia de eclesiología, si yo pudiera dar este conocimiento, bueno, pues lo podemos compartir como una materia, no sé, como aprender cualquier cosa, pero sería inútil. Tendría yo que hablar y afirmar cuál es la iglesia, por ejemplo, en la que yo creo. La iglesia que yo creo es la iglesia de Dios Padre, que envió a su Hijo para salvarnos. Es la iglesia de Jesús, es la iglesia del Espíritu Santo, es la iglesia de María, es la iglesia de los santos, pero también es la iglesia de un Marcial Maciel, por ejemplo. También es la iglesia de los escándalos, también es la iglesia de nuestros pecados, también es la iglesia que podemos poner miles de nombres y rostros. Y estos somos. Y si de veras quiero asumir una eclesiología, tengo que comprender que esta es la comunidad. Si van a ser conocimientos, pues le podemos poner ahí al internet, a ver, dame conceptos. Es más, ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? Tan de moda que está poniendo, ahí le pones y te van a salir cosas y a lo mejor las puedes aprender y repetir tú. Pero la idea no es esa. Hacer eclesiología va a llevarnos y tiene que llevarnos a ser comunidad. Y entonces vamos a hacer un recorrido. Voy a permitir compartir una primera pantalla de lo que vamos a tratar de ir viendo a lo largo de este tiempo, precisamente en su manual, lo que tiene, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el programa? ¿Por dónde vamos nosotros a hacer ese recorrido? Déjeme ampliar un poquito más ahorita el tamaño para que se pueda visualizar mejor. Ahí estamos. Entonces, yo tengo que hablar, sí, de una eclesiología, y una eclesiología que para nosotros va a ser entonces preciosa y hermosa por lo que implica, porque es un llamado de Dios, pero al final y al cabo tengo que ubicarme ahí. Yo puedo decir técnicamente esto, miren, la iglesia es una ciencia, va a estudiar científicamente, ¿qué cosa? A la iglesia, a partir de la luz de la revelación. Esto que tengo aquí, lo que yo llamo la iglesia, es entonces para mí lo que va a ser mi objeto de estudio. Se llama el objeto material. Esa es la materia que vamos a estudiar. Pero también tenemos que ponernos a considerar cuál va a ser el objeto formal, es decir, la forma desde donde voy a estudiar. Y esa es la clave. Yo voy a estudiar la iglesia desde la revelación, desde lo que Dios dice de la comunidad. Porque hay quien puede estudiar la iglesia solamente como una especie de organización de carácter social, y puedo hablar de la sociología de la religión, puedo hablar de una filosofía de la religión, pero hablar en la iglesia, nosotros, subrayo, tenemos que hacerlo desde esto, desde lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios está diciendo de la iglesia? No es que digamos nosotros, como no tengo absolutamente nada que hacer el domingo, pues vamos a misa, vamos a juntarnos. No, si yo voy a misa, si yo formo iglesia, si yo hago iglesia, es precisamente por un designio divino. Y ese designio divino obedece a su bondad. ¿Qué es lo que Dios está buscando para nosotros? Pues lo que Dios está queriendo para nosotros es esto, ¿no? Que nos reunamos. Hablar de una reunión es que nosotros hablemos de la comunión. El reunirnos, una reunión tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser un momento de comunión. Y esta comunión, fijémonos en los términos, esta común unión no es fácil. Tengo que buscar algo que tengo en común que en los demás y se establece un vínculo. Y ese vínculo que se va a establecer para nosotros es la caridad, entiéndase, el amor. Por amor estamos acá. Y es acá donde entonces nosotros nos movemos y trabajamos. Es aquí donde nosotros estamos en ese sentido, en esa realidad.
Fíjense la diferencia tan grande que hay entre unidad y uniformidad, porque ese es un problema que a veces no acabamos de entender. Uniformidad, los que van uniformados, como cuando vas en el desfile, no sé, del 16 de septiembre, ándale. Todos van uniformados, pero no porque estén uniformados significa que estén unidos. Unidad no es lo mismo que uniformidad. La unidad respeta la diferencia, al más nos complementa. Y todo esto nos une. Y es un vínculo. Ese vínculo de caridad, ese vínculo de amor, es lo que nosotros vamos a buscar. Esto es lo que nosotros vamos a llamar, si lo queremos ver de esa forma, el cielo. Eso es el cielo. El cielo es estar bien unos con otros. El cielo es el estado pleno, ¿no? De la comunión. Ujú. Cuando el ser humano está en esa comunión, estás en paz con los demás, estás en paz con Dios. Ahora imagínate eso de manera plena. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso es que entonces Dios establece la iglesia. Esa es la finalidad. Dios nos reúne como parte de una comunidad para esto, ¿no? Fíjense, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros a veces nos separamos, nos dividimos? Pues nos separamos, rompemos estos vínculos de caridad y de amor por culpa del pecado. Es esto. Es el pecado el que nos separa, el que nos divide. Si nosotros pensamos en cualquier forma de iglesia, en cualquier forma de comunidad, la división es la tarea del diablo, el divisor, el que divide. Y Dios quiere que nosotros rompamos esa división, volvamos a unirnos, para que entonces podamos integrar una sola familia, pero una sola familia en Cristo, una sola familia desde Cristo, desde el misterio de la Santísima Trinidad, desde el misterio trinitario. ¿Por qué? Porque es ahí donde se entiende precisamente lo que es la iglesia. La iglesia no es una convocación humana. Es que la iglesia se va a acabar. Miren cómo está. Cada vez hay menos gentes en misa. Cada vez esto, cada vez lo otro. ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto miedo va, verdad? Y sería mentira. Porque entonces se nos olvida esto, se nos olvida la revelación. La iglesia no se va a acabar. Padre, pero, perdón, la iglesia no es mía, no es tuya, no es de nosotros, es de Dios. Y Dios hizo una promesa, la acabamos de escuchar en la celebración de la Eucaristía Dominical. Los poderes del infierno no van a prevalecer, no van a ganar. A lo mejor nos hacemos menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos nos acobardamos, a lo mejor unos ya no queremos ir a misa después de la pandemia, a lo mejor mil cosas que quieras y mandes. Sí, sí, cierto. Pero la iglesia, discúlpame, si fuera institución humana, ya desde cuándo se hubiera acabado. Van 2000 años de existencia de la iglesia. Y aquí está la iglesia. Aquí sigue. Esto es obra de Dios, no es obra de los seres humanos. Por ahí del siglo XIX cuentan en los 800 cómo Napoleón está dominando Europa. Y entonces llega al Vaticano y secuestra al mismísimo Papa y le dice, ahora sí se va a acabar la iglesia. Ya tú eres mi prisionero, adiós la iglesia. Y el Papa de entonces muy sabiamente le dijo, ay, mira, si nosotros desde adentro, con todo lo que hacemos, no nos la hemos acabado, ¿tú piensas que de fuera vas a venir a acabártela? No. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Por eso la iglesia tiene que tener conciencia de que va a sufrir el camino de Cristo. La iglesia será perseguida, será difamada y no te tienes por qué ahuyentar ni espantar. Una iglesia donde jamás hubiera algún problema, donde jamás hubiera una persecución, estaría traicionando seguramente a su Señor.
porque la iglesia es cuerpo de Cristo, es cuerpo místico, somos cuerpo místico de Cristo. Si yo te prometo esa iglesia tan hermosa, pare de sufrir, somos la iglesia. No, hombre, ya con ese nombrecito, olvídate. Ya no, porque es negar su propia esencia, es negar a Cristo mismo. Uno quisiera, claro, que no hubiera persecuciones, uno quisiera, claro, que no hubiera problemas, por supuesto. Y vendrá el momento cuando tenga que hacerse allá, allá en el Señor, ¿no? Cuando sean los tiempos necesarios, pero ahorita no, ahorita en esa parte no. Y esto tiene que quedarnos a nosotros muy, muy claro. Esta realidad, entonces, yo tengo que compartirla. ¿Por qué? Porque si yo no comparto mi fe, si yo no comparto lo que creo, entonces definitivamente esto no va a dar fruto. Ahí es donde nosotros nos ubicamos. Ahí es donde nosotros estamos. Ahora, demos un paso más. En esta cuestión es por eso que tengo que ver la materia de lo que voy a tratar. Voy a hablar en el programa de una iglesia convocada por el Padre Dios. Decir que la iglesia está convocada por el Padre Dios, entonces remitirme a este elemento divino. Es una iglesia fundada por Cristo, otra vez dimensión trinitaria, y es una iglesia que se pone en marcha por el Espíritu Santo. Entonces, en las tres primeras unidades, dense cuenta de esta realidad. Esto no lo podemos dejar por alto. Es la esencia, digamos, de la iglesia. No es obra humana, es obra de Dios. Y al ser obra de Dios, es acá donde nosotros tenemos que descubrir por qué entonces la iglesia va a perdurar. Es donde yo tengo que descubrir por qué precisamente los poderes del infierno es acá donde tengo que tomar conciencia de ello. Iglesia convocada por el Padre, fundada por el Espíritu, puesta en marcha pero fundada por Cristo, perdón, puesta en marcha por el Espíritu. Juego con palabras solamente porque es lo que veremos en el curso. La palabra convocar es un verbo, es una palabra compuesta, convocar. Vocar, de latín, vocare, llamar. Hablamos de la vocación, los llamados. Cuando se habla de una vocación, ahí es un llamado. La convocación es un llamado, estar con el otro. Es el Padre el que nos está llamando a estar juntos el uno con el otro. Fundada por Jesucristo. Es Cristo el que se encarna. La gramática divina, las palabras divinas, se hacen palabras humanas, se hace una gramática humana. ¿Para qué? Para que entonces esto pueda realizarse. Porque si no, imagínense, es como si yo estuviera haciendo negocios con los chinos, pero no sé hablar chino. La gramática china no la voy a entender. Así lo divino, las palabras de Dios se tienen que hacer en un lenguaje humano y eso es lo que hace Cristo. Y el Espíritu Santo es entonces el que pone todo esto en marcha, es el que dinamiza. Si quisiéramos verlo como una especie de vehículo, es entonces, digamos, el combustible para que pueda echarse a andar lo que es la iglesia. Son esos tres primeros elementos. Es Dios el que está llamando entonces a los hombres. Es Dios, es obra divina. Ahora, una vez que queda claro esto, nosotros pasaremos a ver la respuesta. El punto 4, la sesión de la unidad 4, nos va a jugar por ahí. Dios me habla, ok, le respondo. ¿Realmente respondo al llamado que Dios hace para que yo sea iglesia? Porque tú tienes que darte cuenta. El que te integres a una comunidad no es por tus gustos, por tus aficiones, no es porque ay, me quede cerquita, no. Es porque Dios nos los está pidiendo. Y yo tendría que decir, bueno, si hago vida eclesial, si hago vida de iglesia, realmente estoy haciendo lo que Dios me pide. Si a mí la vida eclesial me está valiendo un cacahuate, entonces lo que estoy haciendo es negarme a la voluntad de Dios. Padre, yo estoy estudiando acá en la escuela de la fe, qué bueno. Pero si solamente es para acumular conocimientos, por ejemplo, eso mismo va a hacer que te pierdas. ¿Por qué te vas a perder? Porque no vas a compartir, no estás haciendo comunidad. No estás estudiando porque sea Dios quien te lo está pidiendo. Estás quizás estudiando solamente en razón de obtener un diploma, un título y ya.
Y acá la cosa no va así. Entonces, tenemos las 4 primeras sesiones. Las 3 primeras se refieren a Dios y la cuarta al hombre. Dios llama, el hombre responde. Y una vez que entonces está esto establecido, vamos a mirar cómo se establece la iglesia. Entonces ya la iglesia va a tener ciertas imágenes que le van a ayudar a que la entendamos. Primero, la iglesia es un sacramento. Un sacramento es un signo. La iglesia va a ser signo de quién, pues de Cristo. Por eso a la iglesia se le persigue, ya decíamos, por eso a la iglesia se le odia. ¿Por qué? Porque es signo de Dios. Y obviamente, si el mundo de hoy quiere deshacerse de Dios, pues se van a querer deshacer de la iglesia, es decir, de nosotros, de la comunidad. Esos son los ataques, por eso los ataques. La iglesia es pueblo de Dios, claro. Es el que nos hace familia de Dios, pudiésemos decir. Nos hace parte de su familia, nos adopta. La iglesia es cuerpo de Cristo, entonces nosotros somos la continuación de Cristo, que es nuestra cabeza. Y lo que ha sucedido en nuestra cabeza pasará en nosotros. Cristo ha resucitado, por eso nosotros esperamos resucitar, porque estamos unidos místicamente a Cristo. Y así entonces tenemos estas 3 categorías: sacramento, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, para hablar de la iglesia, para hacer como las imágenes. Una vez que hemos hablado que Dios funda la iglesia y el hombre responde, entonces tengo que poner estas imágenes. Luego hubo una cuestión que se tenía que resolver en la humanidad. En medio de esto, ¿cuál es la iglesia efectiva? Antes a lo mejor decían, pues nada más era una, pero ya hubo protestantes, ya se pelearon, ya se separaron, ya está la iglesia de quién sabe quién, ya está la iglesia de no sé cuánto. Y entonces se tiene que tratar de hacer algo para descubrir, bueno, en dónde persiste la iglesia de Cristo. Y se ponen lo que son las notas de la iglesia. Las notas de la iglesia las conocemos muy bien, es cuando decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y veremos esas notas: la unidad de la iglesia, su santidad, su catolicidad y la apostolicidad. Porque entonces, una vez que hemos descubierto que es la obra de Dios Padre, el hombre que responde y la iglesia que se forma bajo estas imágenes, entonces tenemos que dar cuenta de que esta es la iglesia de Cristo, porque es la iglesia una, santa, católica y apostólica. Y veremos qué significa eso. ¿Qué significa decir que la iglesia es una? Luego, por ejemplo, dicen en el credo, es que la iglesia es santa, y tú dices, ¿santa? Padre, pero si ve a la gente que viene, ¿a qué se refiere esa santidad? ¿Cómo comprender esta dinámica? Son las 4 notas que miraremos. Y ya después, entonces, pasaremos a ver cómo está estructurada la iglesia. La iglesia, decíamos, es el pueblo de Dios, es una comunidad, y en esa comunidad, entonces vamos a encontrar a los obispos, entre los obispos al Papa, y dentro de ellos, pues cada uno de nosotros, que somos pueblo de Dios. Ellos, los que tienen el ministerio, el servicio, pues son quienes van a estar ahí al frente, bajo ese servicio de gobierno, por su caridad. Y cerraremos con 2 puntos interesantes. La iglesia es necesaria para salvarnos. Hay quien dice, bueno, fuera de la iglesia no hay salvación, o sea que si no estoy en la iglesia no me salvo. ¿Cómo entender el papel de que la iglesia sea necesaria? Porque, pues como Diosito dicen por ahí ahora, ¿verdad? Como Dios es igual en todos lados, pues lo mismo da que esté yo aquí o que esté yo allá, ¿no? Al fin que es igual en todos lados. Entonces uno dice, entonces la iglesia ¿de qué sirve? Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué hago iglesia? De todas maneras al igual. Y cerraremos esto con la cuestión escatológica. ¿Qué pasa cuando uno muere? Esto es por demás interesantísimo, ¿no? ¿Cómo debo de entender yo el momento de mi muerte, el momento del juicio que voy a enfrentar ante Dios y qué vendrá de ahí? Cielo, infierno, el purgatorio. Y ahí se habla de iglesia, porque hay iglesia celeste, los santos son parte de la iglesia, está la iglesia purgante. Entonces, ese es el programa con el cual nosotros nos moveremos a lo largo de este tiempo. Bajo esta circunstancia, entonces, tenemos que darnos cuenta
de cómo se tiene que ir estableciendo esta realidad. Ahora, me voy a mover con esta otra pantalla. Ya la está cargando. Ahí está ya. Sí. Ya con esto que hemos visto, pensemos un poco en esto de la eclesiología. Bueno, ¿qué es esto? Ya vimos, y ya estoy hablando de la iglesia que vamos a estudiar. Entonces, la eclesiología tiene esta etimología. Eclesia logos. Si yo hablo de la eclesia logos, ¿sí? Es una reflexión, estudio tratado sobre la iglesia. Es una palabra que decimos de la iglesia a la iglesia. Vamos a estudiar cómo se funda la iglesia, ya decíamos, cómo se establece por parte de los hombres, sus cualidades, sus características. Vamos a estudiar eso. ¿Cuál sería como la definición de esta eclesiología? Nos sugieren esta, fíjense. Es una reflexión científica sobre qué, pues obviamente sobre la realidad de la iglesia a la luz de lo que Dios nos ha revelado, ¿no? ¿Para qué? Para que de una manera orgánica, es decir, organizada y provechosa, pues tengamos un conocimiento de la iglesia. Quiero saber quién es la iglesia, qué es la iglesia, pero así bien acomodadito, bien organizadito, para que pueda yo dar razón de mi fe. Explicamos. Es una reflexión científica. Al ser reflexión científica, pues hay un método, hay un sistema, no es así como que, ay, a ver qué se nos ocurre hablar ahora. No, no. Se trata de hacer reflexión organizadita. El objeto, ya les decía yo, es la iglesia, somos todos. Es esa comunidad en la historia estructurada, organizada, de quienes creemos en Cristo. Es una ciencia teológica. ¿Por qué? Porque va a estudiar la iglesia, ya les decía también, a la luz de la revelación. La iglesia como Dios quiere, desde el proyecto de Dios, no desde la idea humana, desde lo que Dios quiere. ¿Y cuál es la finalidad de que nosotros estudiemos? Dar un servicio a tu comunidad, dar un servicio a tu iglesia. Esto es importantísimo, que no lo perdamos de vista, porque si no nos hacemos egoístas. ¿Por qué es necesaria la eclesiología? ¿Por qué es necesario hacer lo que vamos a hacer? Bueno, primero, porque queremos ser fieles a Cristo. Y si quiero ser fiel a Cristo, debo de tener una doctrina sólida. Quiero ser fiel a Cristo, a su designio, a la voluntad, pero de una manera sólida, porque si no me van a dar unas paseadas, me van a dar unas cagadas, porque vienen y que la iglesia esto, que la iglesia el otro, que la iglesia no sé qué, y entonces no tengo solidez en el pensamiento, no se da razón de mi fe, no sé por qué la iglesia. Luego necesito eso precisamente, dar razón de esa fe a quienes interrogan sobre la iglesia. ¿Quiénes te interrogan sobre la iglesia? Pues primero, tu familia. Uy, ahí vas a tus clases, ya estás allá en la iglesia, ¿qué tanto haces? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué dices? ¿Cuál es la razón? Ay, déjenme, es mi vida, yo sé lo que hago, yo sé qué hago con mi tiempo. Ay, qué bueno que tu abuelita se metió un cursito ahí de esto para que ya en la casa no esté de mal pensada, ya esté de aburrida, ya esté, como no tiene que hacer. No, tengo que dar razón, ¿por qué estoy acá? ¿Y por qué quiero esto, no? Y esta parte entonces, que nos ayude a tener esa sana doctrina, con esos fundamentos, para que entonces hagamos esfuerzos de veras ecuménicos para dialogar con los que no creen como nosotros, porque si no caemos en lo que se llama el irenismo o que son errores doctrinales, ¿no? Simplemente como decir que Dios es igual en todos lados. Ese es un error doctrinal. Y a veces con tal de no echar pleito, de no, es que, padre, en mi casa, fíjese que mi hijo se casó con la nuera es cristiana, entonces para no tener pleitos, pues sí, Diosito es igual en todos lados, sí, sí, sí. Ya lo de la Virgencita, mejor no nos ponemos, a decir nada para que no pelee nada, pues no, no estoy dando razón de mi fe. Necesito tener una sólida doctrina de la iglesia para no caer en algún error. Por eso es importante, ¿no? La eclesiología es importante porque nos va a poner en contacto con Dios y en ese plan de salvación que es estar en contacto con los demás. Uno puede decirlo de esta manera. Lo que yo creo, el fundamento de mi fe,
pues está obviamente unido a la iglesia. ¿Por qué? Porque es ahí donde conocí a Dios Padre en Cristo. Sin la iglesia no hubiera llegado Cristo. Sin la comunidad, sin los apóstoles, sin los primeros discípulos, no hubiera llegado el Señor. Entonces, ¿qué hubiera servido? De nada. Y es acá donde entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Esta parte es entonces un poco esto de eclesiología. Comparto una pantalla más. ¿Cómo se ha ido dando una reflexión en todo esto de la eclesiología, ¿no? Entonces, pues va conociendo varios momentos, varias etapas, y que solo también las voy a mencionar como parte de esa introducción. Se va haciendo reflexión de la iglesia, pero mucho va a influir el contexto histórico en el que se encuentra. Fíjense, primero tenemos la época patrística. En la época patrística, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una iglesia primero que es perseguida. La iglesia es perseguida por el imperio, por los judíos, por las envidias. Y en esta realidad, los santos padres tratan de darle ánimo a su pueblo. Y al contrario, a pesar de que la iglesia sufre tanto, hay más gente que quiere ser parte de la iglesia y más se quieren agregar. Y entonces empiezan a dar catequesis, empiezan a dar homilías, empiezan a dar explicaciones de lo que es la iglesia. Y al ir creciendo un poquito más y más, a veces también se cometen errores, herejías. Y así entonces tienen que dar luz para que se corrijan esos errores. Acá en esta primera parte de la historia no vamos a encontrar así como que, ay, el San Clemente de Alejandría escribió un tratado de eclesiología. No, él era un pastor, él tenía su grey, su grupo de gentes en su iglesia, predicaba, escribía la homilía, la catequesis, y eso es lo que nos van dejando como herencia, ¿no? Su sabiduría, lo que ellos compartían con su gente, con su pueblo. Aquí hay un detalle tan hermoso, lo subrayo, ellos usan muchas imágenes para hablar de la iglesia. Esto es bien padre, es bien precioso. Por ejemplo, hablan de la iglesia bajo el misterio de la luna. Dicen que la iglesia es como la luna. Está el sol, que es Dios, es Cristo. En medio está la tierra y de este lado está la luna, que es la iglesia. Entonces, cuando la luna va girando y se pone en tal posición, el sol la ilumina plenamente. Y por eso hay épocas en la historia donde la iglesia resplandece maravillosamente, ilumina como la luna en las noches. Pero también hay momentos de oscuridad en la iglesia donde el mundo, lo mundano, se atraviesa y entonces la iglesia se oscurece como la luna, no da luz. A veces la iglesia va menguándose o va creciéndose, luna menguante, luna creciente, y así entonces, por poner un ejemplo, se explica esta realidad de lo que es el misterio de la iglesia. Esto nos ayuda. Y así vamos contemplando esos misterios. Son imágenes preciosísimas que aquellos personajes, ahora sí como diríamos ahora, con bolitas y manzanitas trataban de usar para explicar acá las cosas. Viene un momento más adelante, año 313, cuando se publica el Edicto de Milán, y entonces esa iglesia perseguida, esa iglesia martiral, ahora cambia. Ahora resulta ser que el emperador ya la reconoce, y aquí va a haber grandes repercusiones, para bien y para mal. Para bien, pues terminan las persecuciones. Para mal, todo el imperio ahora tiene que ser cristiano. Y eso implicó que mucha gente que no estaba convencida, que no creía, fuera parte de, y que fueran a sin saber a qué. Ese es el problema, y que se cargó, ¿eh? El imperio entonces se va cristianizando, las leyes del evangelio se van haciendo también leyes en lo civil, vienen chismitos en el sentido de que se meten en lo que no les importa, la autoridad civil va a tener injerencia en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la iglesia pasa a ser como una institución del imperio. Y así entonces los obispos, pues qué papel quedan.
Cuando hay algún concilio, pues a veces el problema no es que el emperador sea tan católico que diga, sí, sí, vamos a reunirnos para arreglar. No, era que si se peleaban en la iglesia, su imperio iba a tener problemas. Y por eso los más interesados en que hubiera unidad eran los emperadores. Y por eso convocaban concilios. Es parte de lo que se tenía. Para los cargos eclesiales, ¿quién va a ser obispos? Hubo mucho abuso, hubo muchas maquinaciones, mucha simonía. Y eso hizo que mucha gente ignorante fuera nombrada, consagrada sacerdote, obispos. Y en esa ignorancia, pues se aprovecharon. En Aviñón, una ciudad de Francia, vivió el Papa. Entonces, resulta que en algún momento el Papa salió de Roma y se va a Aviñón. Y llega un momento en que le dicen, sabes que ya te tienes que regresar a Roma. Y el Papa dice, no, qué a gusto estamos acá. Y entonces se enojan los cardenales y dicen, vamos a poner otro papa porque ese ya no quiere estar acá con nosotros. Y entonces al mismo tiempo hay dos papas, el papa de Aviñón y el papa de Roma. Y entonces ninguno cede. Y dice, no, vamos a hacer un concilio para que el concilio nombre un nuevo papa, no el de allá ni el de acá, para que ya los de allá ya no sirvan y solo sea este. Entonces en la historia de la iglesia en un momento hubo tres papas. Curioso. Obviamente dos no eran verdaderos, no eran reconocidos. Pero aquí hubo un problema, que parecía que el concilio quedaba por encima. Y entonces, si ellos eligen, entonces acá este va a ser el papa. Y ya no es voluntad de Dios, es una voluntad humana. Es como si en la comunidad parroquial de donde ustedes son, un día el domingo dijera al padre, necesito que me ayude aquí alguien como sacerdote. A ver, entre todos los que están aquí, toda la gente elija a uno. No, espérate, pues es que así no es. No hay vocación. Si no tiene vocación, ¿por qué lo van a elegir? No se puede. Entonces, aquí en la iglesia no es democrático esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la voluntad de Dios. Y así entonces el conciliarismo se quiso poner por encima. Fue problema. ¿Cuál es la máxima autoridad, el concilio o el papa? Esta reflexión entonces tiene que continuar para ver cuál es la potestad, en este caso del papa, y se tiene que meter a cosas más jurídicas, más canónicas que teológicas. Y fíjense aquí cómo se va a dar un cambio. Mientras de aquel lado, en la época patrística, todo se veía más bien de la parte espiritual, porque estamos dando una homilía, una catequesis, una reflexión para quienes están acá con nosotros. Acá la cosa ya se cambió. Acá ahora es más bien como para jalar la oreja, para ver quién manda. Entonces tenemos que fijarnos en la parte externa y no interna. Y ahí se va dando un cambio en la forma en la cual se mira y se ve precisamente a la iglesia. Y es entonces algo de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucha prudencia. Dijo, estamos en otra época, pero bueno, ahí está la cosa. Dejo de compartir pantalla, ¿sí? Hago espacio a preguntas, a dudas. Vamos a poner aquí, es parte introductoria todo esto, como para darnos una idea, contextualizar dónde estamos, por qué estudiamos eclesiología, qué es esto de la eclesiología y cuál es el contexto que le va a dar forma a la eclesiología, ¿no? Entonces, no sé si hubiese acá alguna pregunta, alguna duda. Nada, nada. Bien, doctores. Bueno, ahí en el chat habían hecho una pregunta, ¿sí? Decía, bueno, ya contestaron. Tony ya los preguntaba, el Papa secuestrado por Napoleón. Ahí está ya la respuesta, el Papa Pío VII, ¿sí? Bueno, y gracias también a quien nos es favor de contestar. Entonces, es un poco el panorama de lo que tenemos acá en la eclesiología. Si no hubiese algún comentario eso, Dios nos conceda, nos miramos la próxima semana y así iremos caminando.
Ya ahorita yo subo esta clase, como les indicaba. Después de que ya esté arriba, les mando el link junto con los esquemas que hemos presentado para que también les pueda servir ahí de repaso y puedan tener acceso a ello. Entonces vamos a concluir con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, agradecidos por tu infinito amor, llenos de confianza, nos ponemos en tus manos para seguirte suplicando que derrame sobre nosotros la luz del Espíritu Santo y nos ayude a seguir penetrando este misterio de la Santa Iglesia, que a través de ella nosotros crezcamos como hijos tuyos y así podamos también hacer llegar tu mensaje de salvación a los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.